FNFHS y la historia se repite. Buenas a todos, espero estén muy bien y se estén cuidando en casita. Y vaya, el título de este video es algo fuerte. Verán, debemos empezar desde el principio, así que la mayoría de ustedes, por no decir todos, seguramente conocerán la tan aclamada como odiada serie FNAF-HS, que había dado inicio en el tan lejano año 2016. Me acuerdo perfectamente cuando vi uno de sus capítulos y rápidamente me atrapó, por lo que pasé por el canal de Edu para vérmelos todos, y quedé fascinado por esa idea tan original, por lo menos en la red social de YouTube. Era algo que no se había visto antes, obviamente hablando de una serie HS basada en un título famoso. Entonces, gracias a eso, conocí a grandes artistas, que a la vez hacían las voces de cada uno de los personajes, y además fue un año tan especial para mí, ya que al mismo tiempo recién me adentraba en el mundillo del anime y las cosas otakus. Además, mi iniciación en el dibujo, que se transformó en una de las metas más importantes de mi vida, y bla bla bla. El caso es que, obviamente, sus primeros capítulos mostraban una calidad terriblemente inferior a los que vinieron más adelante, misma por lo que fue criticado hartamente incluso años después. El motivo era la inexistente animación en ese entonces, además de no tener relación alguna en cuanto a la saga de videojuegos a la cual está basada, salvo los nombres y diseño de personajes y unas cuantas cosas más. Y pues claro, la serie pudo haber tenido otro nombre y el hate disminuiría notablemente, pero ¿podría ser tan exitosa de igual manera con otro título más original? Si se puede decir. Lo más probable es que no. Gran parte de su fama procede de su nombre, pero no es tan sencillo de explicar, ya que el arte de Edu influyó bastante. El título cumple con su función de llamar la atención, y el contenido del video nos mantenía interesados en el proyecto, dejándonos con el deseo de querer más. Así que no es verdad que aquella serie debía su fama, por lo menos en su totalidad, a la saga original, pero es por este mismo motivo por la que mucha gente odiaba la serie. ¿O no? Esto no es tan simple de explicar tampoco. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta, entre ellos una trama no relacionada en su totalidad con la saga original y alguna que otra polémica en Twitter. Acusaban a Edu de aprovechar el título de un juego famoso para ganar visitas y por supuesto dinero. Pero esto último yo no le veo el problema. Si no eres de esas personas que viven bajo una roca, sabrás que esto sucede todo el tiempo, y es muy diferente a robar el trabajo de otras personas. Por supuesto, hay ciertas cosas que sobrepasan el límite de la legalidad, y que es mejor no llegar a ese extremo. Pero sin embargo, este no es el caso. ¿Cuántas veces se han hecho series de animación basadas en algún tipo de proyecto famoso? Muchas. Ahora adelantémonos unos años más adelante. 2021, y ahora nos encontramos con FNFHS, o Friday Night Funkin' High School. Sinceramente, aunque solo haya el episodio piloto, pues claramente tiene mucho para mostrar. Tanto los dibujos como las animaciones son bastante bonitos, la verdad, excepto en algunas ocasiones, donde se los muestra muy estáticos. Pero no voy a entrar tanto en eso. Sé perfectamente lo que se sufre haciendo este tipo de proyectos más ambiciosos. Y lo digo en serio, hasta el día de hoy estoy acarreando secuelas de aquellos momentos en que pasaba horas y horas sentado en una silla incómoda, animando los proyectos que luego subí a este canal. Si quieres que lo cuente próximamente, ponlo en los comentarios. La verdad no soy gran fan de esta serie, pero tengo que decir que en cuanto a calidad no le falta. Se siente agradable a la vista. Pues sí, FNFHS es prácticamente un caso similar. Apenas se estrenó el episodio piloto y ya nos encontramos con un sinfín de críticas en YouTube, que sinceramente lo que más visitas genera es el tema del momento, y alimentar aquel deseo de la gente por saber más de aquel videojuego que tanto les gusta es lo que nos mueve a nosotros a sacar nuevos videos de lo que más se comenta en internet. El dinero nunca viene mal, por supuesto. ¿Por qué la gente ama tanto FNFHS y odia FNAF-HS? Son proyectos similares, usan el título de videojuegos famosos con la característica de ser high school, e incluso tienen un estilo similar en cuanto a dibujo. De hecho, Grescar Studio se basó en el estilo de Edu-chan. Ambos no son obras maestras para nada, ni tampoco pretenden serlo, o eso creo. Pero FNAF-HS no mereció para nada el odio que se generó, ni mucho menos los ataques personales a su autora. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio por algo que no ha hecho daño a nadie? Ni aunque FNFHS termine siendo una serie mala, tampoco se merece siquiera el odio. Como dicen por ahí,
El hecho de odiar requiere mucha energía, así que debe haber una razón totalmente justificada para hacerlo. Algunos definen a FNAF HS como un fracaso y al mismo tiempo FNF HS como un gran acierto. Y es algo que aún no termino de entender. Son ideas similares, pero estrenadas en años diferentes. Obviamente, con esto no quiero dar a entender que el hate a la serie de Grescar Studios se anula, pues claro que va a haber. De hecho, ahí está. Como en todas las series que alcanzan cierto grado de fama, y hay que tener en cuenta que FNF HS apenas está recién horneada y no hay mucho para opinar. Ni tampoco estoy de acuerdo con que haya hate a esta serie, como en todos los high school que te encuentres en YouTube. Aunque yo me pregunto, si FNFHS fuese la primera serie high school de YouTube, o sea, no hubo ninguna serie similar antes, entonces el hate que le caería a FNAF HS sería igual o similar si fuese el caso que le cayera a FNFHS. O en primer lugar, ¿le caería mucho hate si fuese la primera serie HS famosa? Todas las cosas por las que le tacharon a la serie de Edu en aquel entonces, ¿se lo harían a esta nueva serie? Yo pienso que probablemente, ya que sería algo nuevo, innovador, si se le puede llamar así, para nosotros. Necesitaríamos tiempo para entender cómo funciona realmente este tipo de proyectos. O quizás no sea el caso, porque claramente no opinamos de la misma forma en 2021 que hace 5 años atrás. En este tipo de preguntas no se me ocurren muchas respuestas, ya que hay que tener en cuenta muchas variables, entre ellos la época. Últimamente he estado viendo por YouTube críticas a estas dos series y en su mayoría cometen algunos errores, no tan catastróficos, pero en otros casos se siente claramente como un ataque hacia la persona. Estoy hablando de las críticas a Edu-chan. Se lucra con el contenido de otros. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Esto no es del todo cierto, ya que Edu se esfuerza mucho en los dibujos, en las voces, edición, en la administración, etc. Por lo que hay mucho trabajo detrás, y los que dicen ese tipo de cosas solo ven la superficie de lo que sería el proyecto, y sacan ideas a base de ello. Y aunque fuese lo contrario, no es ninguna sorpresa. No es malo siempre y cuando se respeten los derechos del autor, y esta serie deja en claro dónde surgió sus orígenes, y los moldeó para que se adapten a un high school. La frase se lucra con el contenido de otros involucraría incluso canales donde el contenido son gameplays, reviews, mi video donde animaba una canción de Itown Gameplay que a su vez está basada en el juego de Ice Cream. Si todo eso fuese condenable, entonces todo el mundo está condenado. Pero en estos casos, como creadores de contenido, aún así siempre hay algo nuestro plasmado en cualquier proyecto, gameplay, review, crítica, animación y un largo etcétera. Un caso diferente sería hacer juegos de pésima calidad con títulos haciendo guiño a otros más famosos o directamente pasarse por los huevos un título ya existente y vender a base de ello, como verán en el caso que está en pantalla. Y ni siquiera eso es tan hateable, de hecho muchas veces es aplaudido. Y he de decir que entre miles de copias de algo famoso siempre hay algo decente. Aunque estas tácticas anteriormente mencionadas están ya rozando la ilegalidad y no las recomendaría. Incluso puede caerte una demanda, mucho cuidado ahí. Pero estos casos suceden todo el tiempo y no es ninguna sorpresa. Ojo, no es lo mismo un contenido creado por fans para fans, es importante destacar. E incluso, si no me equivoco, está bien hacer contenido de fans, mientras no vendas aquel producto. Generar ganancias a base de donaciones o por publicidad como el que se muestran en videos de YouTube no entra en la definición de vender un producto. También he escuchado cosas como su serie no tiene absolutamente nada de originalidad. Explicar esto es sencillo, ya que nada es original. Cada contenido tiene un poco o una mezcla de algo que ya se vio. No ser original no quiere decir que la idea sea mala. Aquí nos lleva al siguiente punto. Si una obra tiene como fin entretener, dejando de lado el tema económico, entonces cumplió con lo que quería transmitir a su público objetivo. Y si a ti no te gustó para nada y quieres hacer una crítica al respecto, pues claro que puedes. Después de todo, cada persona tiene opiniones diferentes. Hacer una crítica no está mal, el problema es cómo la harás. Y aún así, te expresas no de la forma correcta, irás al infierno. Era broma, todo se soluciona hablando, o te funan. He visto reseñas en YouTube en las que difieren la mayoría de lo que dicen. Solo lo hace para ganar visitas. Y esta frase es muy famosa. Pues, ¿quién no querría visitas?
yo quiero más visitas. Incluso el título de este video tiene un poquito de clickbait, y lo admito. Todos los videos necesitan ser llamativos. Si no, estaremos decayendo frente a la competencia. Y económicamente hablando, el dinero no crece en los árboles, aunque ya quisiera. Seguramente si la serie se llamara de otra manera, no obtendría tanta fama. En mi caso es así, yo tengo mi propia serie humilde. No me basé en ninguna saga o juego famoso ni le he puesto HS en el título. Este es el resultado. Y aún así, ¿esto se le llama fracaso? No, para nada. Yo no tenía tantas expectativas al principio, pero lo hice igualmente por una meta personal, aunque esto no va al caso. Hay una serie de animación por YouTube que se trata de Siren Head. Este ejemplo también entra al caso. La única diferencia es que no es High School. Y otro ejemplo, allá en el muy lejano 2012, hubo otra serie de YouTube que se trataba de Slenderman. Incluso metían personajes que ya existían hasta ese entonces, cuyos personajes eran muy famosos. Pero este último gustó mucho y obtuvo un recibimiento muy positivo. Y eso sin mencionar todas las creepypastas que existen. Todo eso entraría en el tema, solo que tanto FNF HS como FNAF HS están mucho más elaboradas. Ojo, no quiero quitarle mérito a ningún proyecto anteriormente dicho. Yo ahora podría crear otra serie ajena a cualquier proyecto famoso con la que pueda relacionarse, en cuanto a título, trama, personajes, etc. Y sin embargo, no obtendrá tantas vistas, o quizás sí. Pero será muy difícil, casi imposible, frente a lo que más se consume en estos tiempos. En esta sociedad hay que saber cuándo un proyecto es rentable y cuándo no. Así que la cancelación de FNAF HS no quiere decir que fracasó. Simplemente era muy costoso hacerlo, y claro que lo es. Con lo que va del año, yo he empezado innumerables proyectos nuevos. Unos ni siquiera vieron la luz, otros los abandoné a mitad de camino. Lo importante es probar cosas diferentes hasta encontrar aquello que funcione. En mi caso, yo sigo analizando otros canales que ya han dado ese salto y tomar ese conocimiento adquirido en el proceso. Casi todo el mundo usa clickbait en sus videos y les funciona muy bien. Y si funciona, tal vez no es mala idea. Puede ser un proyecto malo para muchas personas, pero eso no lo convierte en una idea mala. Otra cosa sería los clickbait terriblemente engañosos, que ya es una práctica que sinceramente no recomiendo. Al final me estoy dando cuenta que estoy hablando más de la serie FNAF HS que FNF HS. Pero si este último termina siendo mala, yo mismo podría hacer una crítica de lo que pudo haber mejorado y ya. Y además, si yo digo que la serie es mala, siempre va a ser desde mi punto de vista. Al fin y al cabo, son solo opiniones. FNF HS tiene mucho contenido por abarcar, pero sigue siendo mucho más fácil estancarse. Hacer una serie es muy complicado. Siento que esto se está volviendo muy largo, pero mientras más avanzo en el guión, hay más cosas que quiero contar. Puede que esto llegue a más personas o sin embargo obtener solo 20 visitas y poco más, que es lo que generalmente obtengo en los videos. Pero aún así, tenía tantas ganas de hablar acerca de este tema que me puse a hacer el guión de una. Mientras más escribía, mi mente estallaba en ideas. Solo quería expresarme en este video y además porque si solo les dejo con el proceso del dibujo de fondo, sería muy aburrido. Espero haberme expresado bien y si hay dudas las puedo aclarar. Pero por ahora, resumiendo todo lo dicho anteriormente, ninguna de estas dos series, que ya me cansé de nombrarlas repetidamente, se merecen el odio de la gente. Por muy malas que sean, ¿son criticables? Claro que sí. ¿Está bien que no te guste? Por supuesto que está bien. ¿Quieres hacer un video sobre tu opinión al respecto? Pues sí, pero ten en cuenta que debes informarte antes de sacar conclusiones y no ataques a su autor o autora de la misma. Ambas series buscan lo mismo, entretener a la audiencia. Por cierto, me entero que existe otra serie FNF HS, pero de Edu-chan. Eso sí que no lo he visto, así que antes de opinar, veré qué tal está. Quiero aclarar que no soy gran fan de Edu-chan. Un fiel seguidor, simplemente hablo desde mi perspectiva y apoyo algo que ella dijo en un stream. Cada uno puede hacer los HS que quiera. Bueno, como ya habrán visto en pantalla, estoy dibujando a Boyfriend. Al principio no me convencía y no salió como esperaba, pero al final me quedé conforme con el dibujo y me he dado cuenta de una cosa. No me salen dibujar chicos. Cuando lo intento, siguen teniendo siluetas femeninas. Y no está mal, pero no me salió como pensé. Necesitaría practicar más dibujando personajes varones. También me he dado cuenta que yo en casi todos mis dibujos no juego con los colores.
se los sienten muy planos, simples, así que por primera vez le pongo más énfasis a las luces, sombras y por supuesto colores. He ahí el resultado. Y como es costumbre en estos últimos videos, estará en la descripción un link para que puedan descargarlos. Este es mi regalo para todos ustedes. En fin, besos y mucha suerte.